derivan del inglés. Siempre son anomalías que ocurren en lo que sería en la angiogénesis, por algún tipo de proceso anormal que ocurre. CAL realmente significa anomalías congénitas renales y del tracto urinario. En epidemiología vamos a ver que un 15 a 20% de las indicaciones se van a poder observar en una colonoscopia prenatal. En el caso de las anomalías renales, 30 o un 5%. Hay una tasa global de recién nacidos vivos que realmente va de 0.3 a 1.3 por cada 1.000 nacidos vivos. La causa más frecuente generalmente es renal y por esto igual se justifica del 40-50% los habitantes renales. El 30% de estos casos realmente está asociado a otros tipos de anomalías congénitas. Antes, esto es importante, chicos. Antes, en Bolivia y en otros lados, más que todo en Bolivia, no había la especialidad de materno-fetal. O sea, son ginecólogos que hacen una subespecialidad que se llama medicina materno-fetal. ¿A qué se dedican? A estudiar al feto, o sea, a la guagua que está dentro de la panza. Entonces, actualmente, inclusive a eso se refiere ecografía prenatal, que ya se diagnostica estas malformaciones dentro de la panza de la mamá. Y ya podemos decir si la guagua va a ser viable o no. Porque el que puede, un bebé puede vivir con un riñón, sí. Pero ya que sea dos riñones que no hay, o que sean hipoplastos o que no funcionen, prácticamente es incompatible con la vida. Entonces, les diré que actualmente, en los últimos 2 o 3 años, ya se diagnostican bastante las enfermedades congénitas renales. Muchos de los compañeros. Si hay una malformación renal, hay que buscar otras malformaciones a nivel cardíaco, del sistema nervioso central. Entonces, es importante diagnosticar algunas patologías asociadas. ¿Sí? Estas malformaciones congénitas, los que sobreviven o los que, digamos, llegan a una edad mayor, la mayoría llega a trasplante renal. Pero ¿ustedes creen que hay trasplante renal en Bolivia? Hay, ya se hace, pero no tanto en niños, porque ¿qué cosa falta? Donadores. Lamentablemente en Bolivia, o sea, no tenemos esa cultura de donar, ¿verdad? Es por eso que la mayoría va a llegar a diálisis, llega hasta cierta edad y se chinga, porque se infectan o pasa algo. Pero sí todavía, la mayoría de los que llegan a diálisis o a trasplante son la mayoría que se ha diagnosticado o malformaciones congénitas renales. ¿Sí? Siguiente. En lo que sería la angiogenesis, en una intervención, primero se va a formar lo que serían los ciclonefros. Generalmente no funcionan, son rudimentarios y son sustituidos por lo que sería por los mesonephros, los cuales sí funcionan, pero solo por poco tiempo. Y finalmente tenemos los metanefros, los cuales son riñones permanentes. Siguiente. En lo que sería este es el desarrollo de función definitiva. No es tema de biología. En la clasificación de las anomalías las podemos clasificar en 3: la del parénquima renal, la de migración renal y renal y las anomalías del sistema renal. Entre las parénquimas renal tenemos la displasia renal, monocística, la displasia renal y la agenesia renal. En la de migración, la ectópica renal, la de riñón en envergadura, y en la del sistema colector renal, la duplicación renal y el reflujo del ciclo renal. La agenesia renal, como su nombre indica, es la existencia de los riñones, generalmente se representa al 0.5 de los morfinatos, y como dice aquí, es la ausencia de los riñones. De todo lo que su compañero va a mencionar, diagnosticamos en la enfermedad. Entonces, esta agenesia renal bilateral prácticamente nos reporta el materno-fetal, agenesia renal incompatible con la vida. Aún así, la guagua nazca de 3-4 kilos, ¿qué vamos a hacer? Nada. Entonces, le damos un líquido por suero poquito, se van hinchando de a poquito, entran en falla multiorgánica y se chingan. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, una unidad de trasplante renal inmediato. ¿Por qué? Porque ni siquiera, aparte que no hay eso, ni siquiera hay donadores. Eso les decía, ¿sí? En cambio, si la agenesia renal es uno solo, entonces puede, a veces se llama lo que son los monorrenos. Ya, excelente, las caras podría como líder, neonato. Existe
la agnesia lunar, va a haber anuria, clásica lunar, puede haber una morfología circulatoria, va a haber una comprensión focal, va a presentar las fases de Porter y va a estar en situación de nervios. No, estas son lo que puede estar asociado a una agnesia renal, a eso se refiere. En lo que serían las fases de Porter tenemos el terrorismo, que sería el acanamiento de los ojos, van a estar las grandes y con un desarrollo disminuido de lo que sería el cartílago, va a presentar un aplastamiento de la nariz, un desfragmentismo y un picante prominente. Luego tenemos la agnesia renal unilateral. Siguiente, es una otra cosa que se dice. Pero, y de cada uno su tratamiento, su diagnóstico, o hablas en general al final de todo, o no hablas nada. No, pero eso es las ¿Definiciones? Dale, es un daño donde el tejido renal está, se puede decir que dañado, afectado y que realmente no son funcionales, y si son funcionales son dependientes del número de neuronas que aún siguen funcionando. la displasia renal es una displasia, células anormales. Va a haber lugares donde no va a haber una función renal normal. Entonces, dependiendo de eso, va a ser insuficiencia renal y hasta inclusive fallecer, ¿no? Luego tenemos las displasias quísticas bilaterales también. O los riñones poliquísticos, ¿ya? Se van a formar quistes, secundarias operaciones, pequeño NHMB. Esta poliquistosis que decimos renal es frecuente, chicos. Muchas de las veces afecta solo a un riñón o va a haber muchos quistes o pocos dependiendo del tamaño. Si va a haber mucho y es bilateral, entonces afecta, está ocupando lugares de parénquima normal. Entonces, dependiendo de la evolución, puede que sobreviva un cierto tiempo y ya falle los riñones y se necesite diálisis, ¿no? Luego tenemos la hipoplasia renal, donde uno de los riñones no se ha formado o no tiene crecimiento normal. Las anomalías de la nutrición renal. Tenemos la ectopía renal, es simplemente cuando uno de los riñones no llega al lugar que debería, a la cavidad peritonal en este caso, se queda en la zona térmica, dando lugar a una ectopía renal. Ya que tenemos riñón funcional, no pasa nada, ¿no? Claro. Luego tenemos el riñón de la luna, que simplemente es la función de los riñones en su línea media, donde va a lograr un aspecto de dentadura. El riñón está asociado a unas patologías de anomalías vasculares, renales o estenosis musculares. Luego tenemos las anomalías del sistema renal, que son las malformaciones genitales. Tenemos el reflujo lateral, que generalmente es cuando se debe al paso de la orina, que se pasa hacia de la vejiga hacia los riñones directamente, y va a provocar daño en el cerebro de los riñones y se puede verificar de acuerdo al daño de la vejiga. Nefrosis, a la vez del flujo va a aumentar el tamaño y va a afectar al parénquima, ¿no? Luego tenemos la estenosis lateral, donde prácticamente va a haber una complicación donde no va a haber, en este caso sería la tenemos luego la publicidad renal. La publicidad renal es cuando hay una, no es tan complicados como debería ser, sí llegan a la vejiga, pero no hay doble lateral más o menos. Es el doble sistema colector, doble sistema colector. Puede haber inclusive doble, pelvis, todo con todo duplicado. A eso se refiere, ¿no? La extrofia vesical es una manipulación de la red, está debido a un mal desarrollo de la pared abdominal, falta de músculo, debilidad, va a quedar sin días. Puede ser acompañada de anomalías genitales, anomalías anormalidades. Las válvulas de la vena posterior, realmente se debe a la aparición de unos pies y mecanismos de la vena posterior, la producción una obstrucción. Realmente parece es más en varones que en mujeres, porque
ecografía, ¿cómo realmente podemos identificar? ¿Cómo se utiliza una ecografía prenatal? Si podemos un poco de plan. Importante, chicos, los ecografistas para valorar la parte del riñón valoran las densidades, ¿no? Esa diferenciación de la corteza con la médula. Entonces, si está cuál de los dos más aumentado o disminuido, eso nos refleja qué cantidad de nefronas están funcionando. Obviamente, si hay dilatación de las vías urinarias a nivel de la pelvis especialmente, y si ya ha habido algún tipo de cicatrización, si ya ha habido alguna lesión más, ¿no? Siguiente. La cantidad de líquidos, al menos en este caso, produce patologías graves, graves, su disminución puede provocar poligramos, realmente es un indicador de una disfunción de la indicación de válvulas marcada generalmente una disminución de tratamiento, va a haber aumento de la estabilización fetal, va a haber una hipertoxicidad renal, va a haber pérdida de las diferentes. En un transmitido vamos a poder ver las diferentes patologías y en este caso es muy importante. La electrocistograma medicinal realmente es cuando se coloca una sonda y se utiliza un tipo de función en el cual podemos ver la funcionalidad, en este caso de los riñones y la vejiga. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el líquido se ha subido hacia arriba en vez de bajar hacia abajo. Compañero, les diré que hay todo en la maternidad, todos. Ahora, es importante saber de que estas patologías muchas de las veces no se diagnostican. Ustedes no pueden ver al bebé y decir, uy, debe tener algo renal. No. ¿Saben cuándo sospechamos? Cuando el bebé nace normal, todo, pero deja de orinar. Cuando orina poco, o se está empezando a hinchar, o vemos que su orina es muy concentrado, con sangre, decimos, ¿qué está pasando? Puede que no esté funcionando el riñón o esté pasando algo. Hacemos ecografía y justo a un riñón poliquístico, o hay un riñón de herradura, o es monorreno, siempre sospechamos, pero de acuerdo a como les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, lo primero que se pide es una ecografía. La ecografía ahí te va a decir qué está pasando, qué tiene, si ambos riñones están funcionando bien o mal. Una de las cosas también es nefrocalcinosis. Les diré que hay bebés que nacen como los quistes, pero con cálculos. Entonces, para eso ustedes, ¿qué tienen que saber, chicos? Tienen que saber cómo evaluar la función renal, de cómo yo sé que mi niño está orinando bien. ¿Cuánto es lo normal de una orina de un niño? ¿Quién sabe? ¿Cómo pueden saber que está orinando bien? La cantidad es suficiente. Cuando están en terapia intensiva, para todos les va a ser bien. Hemos hablado de la deshidratación, ¿se acuerdan? Cuando el niño ya está hidratado, ¿cómo sabemos que está orinando bien? No solamente porque orine, ya tenemos que saber cuánto está orinando. ¿Cómo se valora eso? Por ml, la diuresis oral. ¿Cuánto de micción de orina hay en ml por kilo de peso? ¿Cuánto es lo normal? ¿Quién sabe? Todo eso vamos a hacer una clase al gimnasio especialcito, no una clase, en el tema de insuficiencia renal, para ver cómo tienen que valorar. No pueden ir a su internado, a hacer su práctica sin que sepan cuánto debería orinar un niño. Pero en términos generales, chicos, es de 4 a 5. De 1 a 5 ml kilo peso hora. Formación o algo. A ver, ecografía, che, justo. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Ahora, les digo, ahora, otra manera de diagnosticar que ya hemos visto un riñón acolocitos es la gammagrafía. Cuando queremos saber cómo está funcionando, eso se usa, ¿no? Una tinción de magnesio, se inyecta por vena, eso tiñe prácticamente, y ahí se puede ver el tamaño y todo. Entonces, eso es para diagnosticar más que todo la función renal. ¿Qué otro método de diagnóstico más? Algo simple y que sirve mucho. La tomografía. Si ustedes hacen una tomografía, pueden diagnosticar ahí una agenesia, una hipoplasia renal. No parece tan difícil porque a ver los riñones unidos, o solo uno, poliquístico, o doble sistema colector.
o riñones dilatados, o valvas, o sea, no parece difícil, es más visuales porque tienen que ver más en dibujos, ¿sí? Lo importante, ¿sabe qué es aquí? Diagnosticar a tiempo y más antes, porque tú sabes que si un niño tiene una malformación renal, a la larga no va a vivir normal, va a necesitar probablemente, ¿qué cosa? Primero hemodiálisis y segundo, trasplante. Y si necesita trasplante ya estamos chao, porque en Bolivia trasplantamos, pero en algunos, pero en adultos. No se estudia mucho en niños. Y peor todavía, no hay qué cosa. Donar. Entonces, un niño que te salga con riñones poliquísticos, tú sabes que a la larga, ¿qué va a llegar? Bilateral. A una diálisis. Y probablemente viva con diálisis toda su vida hasta donde aguante. ¿Se entiende? ¿Sí? No es complicado este tema.